Buenas compañeros y compañeras, bienvenidos a esta entrevista del diario elcomún.es, en la que vamos a tener el gusto de conocer de primera mano las opiniones del colectivo Canarias se agota, una plataforma vecinal que está realizando una serie de acciones con motivo del hartazgo, del colmo, de la angustia y preocupación que sienten los canarios y canarias en cuanto a la cada vez más preocupante situación de explotación turística de las islas, en concreto en cuanto ya a lo que colma su paciencia, que es la construcción de una serie de hoteles y de instalaciones en lugares protegidos y de una peculiaridad natural incomparable, como son la Cuna del Alma en Adeje o la Tejita en el municipio de Granadilla de Abona. De Abona. Eh, Todas estas acciones las están reivindicando esta plataforma Canarias se agota, y para explicárnoslos contamos con la presencia de Víctor Onésimo Martín, portavoz de la plataforma. También es doctor de la Universidad de La Laguna. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿todo bien? Gracias, Pero, muchas gracias por atendernos. Y quería comenzar por preguntarte, ya que la plataforma está realizando una serie de acciones como son una acampada permanente y unos compañeros que están en situación de huelga de hambre, para exigir que sean atendidos al menos por el presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, que de momento, si tú no nos dices lo contrario, creemos que no se ha dignado ni siquiera a atenderos. ¿En qué situación se encuentran estos compañeros y qué tal va las acciones que están realizando? bueno, pues en primer lugar, transmitir un mensaje de los compañeros que están en la huelga de hambre, que están animados, que están fuertes, en el sentido de que está claro que ellos están allí no por un tema personal, sino están porque la situación en las islas ha llegado ya a un desequilibrio en lo que significa los recursos que tenemos, más la imperiosa necesidad de seguir desarrollando ese mismo modelo turístico. Ellos lo comentan constantemente. Bueno, tal es el ánimo que tienen, que lo que están diciendo es que los que estamos cuidándolos, nos cuidemos frente a ellos, que ellos están bien en ese sentido. Pero claro, el tema es que cada día que pasa su salud se está resintiendo, y cada día que pasa pues entra más peligro de las secuelas o lo que puede ocurrir con su salud en este momento. Ayer hicimos una rueda de prensa para, para dar un parte de cómo se encontraba tanto psicológicamente por parte de las compañeras que están asistiendo psicológicamente a los compañeros, como las enfermeras y médicos que están con la parte de su salud, digamos, física. Y ya ayer anunciamos que la situación se estaba deteriorando, y anoche, precisamente, sobre las 9:30, una de las compañeras que están en huelga de hambre pues sufrió un desfallecimiento y hubo que llamar por primera vez una ambulancia. Es la primera vez que en estos días que hay que llamar una ambulancia, que se personó en el lugar y la asistió allí y pudo recuperarse y sigue en la huelga de hambre. Pero claro, esto es un síntoma de ese deterioro cada vez mayor, ¿no? O sea, una cosa es el ánimo que ellos tienen, porque ellos son conscientes de que esto es una huelga de hambre, puede tener las consecuencias que tiene, y es la única manera que nos ha quedado de luchar por decir a las autoridades políticas que, bueno, que ya está bien y que hay que dar un vuelco simplemente a lo que está pasando. Ellos lo tienen claro, van a seguir haciéndolo, pero evidentemente cada día que pase va a ser peor su situación. No van a mejorar, van a ir a peor, ¿no? Entonces, de aquí, pues bueno, ya es un llamamiento. Las autoridades no han hecho ni una llamada, no han pasado por allí siquiera para decir, mira, no te vamos a hacer caso, pero vamos a visitar a una gente a los que nosotros servimos, supuestamente, ¿no? Los políticos sirven porque son elegidos para que sirvan al pueblo, y no ha habido ni una sola autoridad que haya pasado, ni alcalde, ni comunidad autónoma, para decir o interesarse o hacer una llamada para interesarse cómo están estas personas. De hecho, una de las cosas que más están sufriendo ellos es por las noches, donde hay una soledad absoluta, no hay vigilancia ninguna. Vienen a limpiar las calles a horas intempestivas, a las 6 de la mañana. El otro día estuvieron 1 hora y pico delante de las casetas para limpiar una zona que se puede limpiar en 10 minutos.
y anoche volvió a ocurrir también lo mismo, y claro, ellos la noche necesitan descansar y cada vez necesitan descansar más, ¿no? Hemos pedido al alcalde que ponga solución a eso, que pase un poco más tarde ya cuando ellos estén despiertos para que puedan desarrollar digamos, su labor, que nadie lo impide, evidentemente, pero nos estamos encontrando con bueno, no sé, es un pulso, ¿no? Un pulso que no tiene sentido ninguno cuando hay gente que se está jugando la vida. De acuerdo. Porque para los espectadores que nos estén viendo o escuchando, sabemos todos, porque es una situación general en todo el Estado español en cuanto a la, digamos, hiperexplotación del sector turístico y el abuso de las grandes empresas, de los grandes poderes económicos que realizan sobre la clase trabajadora sobre todo, y también sobre incluso las mismas localizaciones, ¿no? Las mismas ciudades, o en vuestro caso, pues parajes naturales, incluso protegidos. Explícanos, Víctor, cómo se llega a esta especial situación en Canarias. Entendemos que allí esta situación de hiperexplotación está ya colmando la paciencia de cualquiera. Sí, digamos que así a nivel de todo el Estado es interesante la pregunta porque digamos que Canarias es como una avanzadilla de lo que viene al resto del Estado. Es decir, la turistificación creciente en Canarias, como aquí no hay industria, no hay agricultura, es decir, aquí se apostó en los años 90, sobre todo antes todavía había un poco de agricultura y algo de industria, pero ha sido desmantelada totalmente y la agricultura, pues nos quedan unos cuantos miles de agricultores que cada día abandonan más la actividad. Y aquí lo que se ha tendido es hacer una turistificación global del territorio, que también está llegando a otros lugares del Estado, pero digamos que Canarias, porque es un monocultivo, nosotros llamamos el monocultivo del turismo, ¿no? Pues está llegando antes, ¿no? Y aquí ya se ha roto ese equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la capacidad digamos, de acogida de los recursos naturales que tenemos, junto con la superexplotación de la mano de obra. O sea, se han combinado ambos elementos y eso creo que es un sentir general de la población aquí en Canarias, de que no se aguanta más, ¿no? Es decir, no es el tema simplemente de los sistemas ecológicos que existen en las islas, sino que ese capitalismo, que es un capitalismo de rapiña, está haciendo que la situación social se vaya deteriorando y conjuntamente con ello, evidentemente, porque aquí los turistas gastan agua, gastan energía, caminan, alquilan coches, guaguas, en fin, todo esto está contribuyendo efectivamente al deterioro medioambiental, pero que la causa última sepamos que, ¿no? Bueno, sabemos todos, ¿no? que la causa última es ese capitalismo depredador en su última fase ya de crisis total, en la que las personas y los pueblos no importan nada y lo que importa es simplemente que en estos días es que el IBEX 35, la bolsa de Nueva York, está teniendo ganancias como nunca lo había tenido. O sea que esto digamos que Canarias es como una avanzadilla de lo que está ocurriendo, de verdad que está ocurriendo en algunos lugares del Estado, lo estamos viendo en la costa mediterránea, pero es que esto ya se está avanzando en Madrid, en las grandes ciudades, Barcelona, todo ese problema de la turistificación, o en lugares que ya antes eran impensables, que son las áreas rurales, en fin, es un proceso que se ha acrecentado sobre todo después del COVID, ¿no? Porque además, como bien tú explicas, esos poderes económicos llegan incluso, en el caso que vosotros denunciáis y que estáis reivindicando, a sobrepasar las normas legales, ¿no? Las normas locales de construcción, para las que parece no existe, no es un impedimento para que esos intereses económicos edifiquen en lugares incluso que son protegidos, ¿no? Que son zonas naturales en las que se encuentran especies únicas y que son especialmente frágiles. Sí, nosotros lo que hemos detectado, ¿no? Es que, bueno, ya lo intuíamos, ¿no? Bueno, ya hablaremos luego de las investigaciones sociales que se han llevado a cabo aquí, ¿no? Pero lo que hemos detectado ahora más que nunca, una íntima ligazón entre el lobby empresarial y el aparato del Estado, que en caso de Canarias es la comunidad autónoma. O sea, son como decir uña y carne. Ellos están representando ahora mismo a un 0,05% de la población que reside aquí en interés de ese lobby empresarial, que es un lobby empresarial que se aprovecha de las circunstancias que tienen las islas. Es decir, tengamos en cuenta que cuando vino la crisis del 2008 y querían eliminar los paraísos fiscales, Canarias aparecía dentro de los paraísos fiscales. Y realmente es un paraíso fiscal, así aquí los gravámenes son los que son. Entonces, es muy, muy bajo con respecto a la península y ahora mismo están bajo también por las circunstancias y se está promocionando que vengan inversores precisamente por dos elementos fundamentales, por la baja fiscalidad y la baratura de la mano de obra.
y lo tienen claro. Y el presidente del gobierno autónomo lo ha dicho en repetidas ocasiones. No tiene pelos en la lengua para soltar eso, ¿no? Y así se anuncia Canarias, ¿no? Un destino barato, con mano de obra barata, en un paraíso volcánico. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y ahora el paraíso volcánico, cada vez es menos paraíso volcánico por el deterioro medioambiental, pero es que además la mano de obra barata se sigue confirmando, ¿no? Se sigue viendo que estamos en un proceso de deterioro social, como nunca antes había ocurrido en el archipiélago. Sí, porque además una cuestión interesante también de la plataforma Canarias se agota, que además de ser una plataforma vecinal compuesta por vecinos de la zona, trabajadores y trabajadoras, es que está asesorada por personas que conocen perfectamente, expertos en asuntos como los que estás señalando, ¿no? En tu caso, eres profesor de la Universidad de La Laguna, desarrollas con tu equipo de investigación un trabajo interesantísimo que de aquí recomendamos a los espectadores del común, en que se relaciona con el subdesarrollo y el atraso social desde tu perspectiva como profesor en geografía e historia. Digamos que une las dos situaciones que el sistema en el que vivimos, que es el sistema capitalista, abusa, ¿no? O viola, como es no solo sus recursos naturales, en el caso de las Canarias, pues esos parajes tan únicos, y también otros recursos que son los recursos de su propia sociedad, ¿no? Los recursos humanos, la explotación a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué nos puedes contar de esto para que lo entendamos? Sí, antes que se me olvidaba contestar a la pregunta, aparte de la pregunta anterior, sobre el tema de cómo es un gobierno corrupto, además, ¿no? Es decir, no solamente hay un lobby empresarial que compra al gobierno y a los ayuntamientos, sino que también está, digamos, pasando por encima de las leyes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un lobby jurídico también, un lobby jurídico que a través de la consejería ha logrado o ha hecho que se reactivaran las dos obras que nosotros estamos reclamando que se paralicen definitivamente, que es, como decías antes, el Hotel de la Tejita y la macrourbanización de Cuna del Alma, ¿no? Con toda una serie de irregularidades enormes. Se paralizó en el gobierno anterior, que era un gobierno, digamos, más de izquierda, entre comillas, pero bueno, era una paralización que el movimiento ciudadano logró hacer, incluso arriesgando la vida, en el caso de la Tejita, subiéndose a las grúas donde se estaba construyendo el hotel y estuvieron allí 2 semanas solas para poder paralizar la obra. Y en el caso de Cuna del Alma, que fue una acampada que duró 4 meses, en las que las personas fueron golpeadas, agredidas, multadas, ahora están llegando los juicios, en fin, todo esto, pero se paralizó. Pero resulta que al llegar este gobierno, que es un gobierno de la derecha hacia la ultraderecha, con un partido nacionalista que es Coalición Canaria, que dice que es nacionalista y está vendiendo las islas al capital extranjero, porque eso es otra cosa que hay que decir, es decir, las islas ahora mismo están en venta. Si ustedes estuvieran por aquí, verían cuando van por la autopista numerosos carteles publicitarios de inmobiliarias, de compramos tu piso, en fin, todo esto. O sea, aparte del desarrollo del fenómeno turístico en sí, el problema de la guerra en Europa está siendo una desbandada hacia la parte occidental de Europa, ¿no? Y Canarias ofrece todas esas características, todo lo que hablamos antes, el sistema económico ofrece esas características, ¿no? Junto con eso también las inversiones extranjeras aquí, que son inversiones extranjeras de dudosa procedencia. Estamos hablando ya de mafias, auténticas mafias, que están blanqueando dinero a través del archipiélago. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que además están cometiendo fraude de ley y no están aplicando las leyes, que es lo que estamos diciendo nosotros para que esas paralizaciones sean definitivas. Una serie de irregularidades que cualquier gobierno con sentido común hubiera llevado a cabo sin problema. Entonces, no lo están haciendo, y no solamente no lo están haciendo, sino que están justificando la reactivación de las obras que se habían paralizado con esas luchas. Y esa es la causa de Canarias se agota, ¿no? Es decir, hay tantos frentes abiertos en la isla y en Canarias para ir a luchar que hemos decidido hacer una situación, ya ponernos en una situación drástica de huelga de hambre para que se pongan manos a la obra, ¿no? Porque aquí en Tenerife solo tenemos ahora mismo Cuna del Alma, el Hotel de la Tejita, un campo de golf, circuito del motor, un tren también que quieren hacer. O sea, hay una serie de obras de grandes infraestructuras
segunda terminal del aeropuerto. Así, hay una serie de obras ahora mismo que la patronal de la construcción evidentemente está interesada en llevar a cabo y buscar los fondos públicos, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que estamos, ¿no? Es como si fuera el gobierno autónomo se ha transformado en el consejo de administración de la patronal, en definitiva, para que nos entendamos, ¿no? Creo que eso nos suena de algo, que nos suena de algo de los clásicos, ¿no? Pues aquí, las palabras de Marx es que es del libro, es el ejemplo, 150 años después, de que efectivamente eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en las islas. Y respecto de la investigación, pues bueno, nosotros somos ese grupo de investigación que se llama así, GISA, ¿no? Un grupo de investigación sobre su desarrollo y atraso social, y llevamos ya, pues, bueno, prácticamente 30 años investigando todo el proceso de, digamos, de cómo se ha articulado el cambio de una Canarias agraria a una Canarias turística y estudiando los agentes que han intervenido en todo ese proceso, ¿no? Entonces, claro, tenemos bastante información de primera mano para que hoy podamos entender el carácter de esta lucha. Es decir, todo aquello que hemos escrito pacientemente durante años, en artículos, en libros, etcétera, etcétera, pues ahora estamos viendo que aquellos que no nos escucharon, que era el mundo científico o el mundo político, para decir, mira lo que viene, pues ahora resulta que los que no han escuchado es la gente de nuestro pueblo, que está empezando a entender y está empezando a preguntar por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Entonces nosotros pues, nos sentimos bastante orgullosos en la medida que ese trabajo no ha sido en vano, sino que está ahí para ahora rescatarlo también para la lucha, ¿no? Eso es las ciencias sociales. Las ciencias sociales deberían ser así, ¿no? Es decir, tenemos que estar, los que nos van a escuchar siempre serán nuestro pueblo, el que nos va a escuchar, y trabajamos para eso. Y además, muchas veces desde el propio sector público, es decir, que quien realmente nos paga, realmente es precisamente los ciudadanos que ahora están sufriendo las consecuencias de este modelo que se ha instaurado aquí. Entonces, pues doblemente agradecidos por eso, ¿no? Tanto porque bueno, o sea, que consideramos que tenemos que hacer un servicio público, convertir a los centros universitarios públicos en realmente algo que tenga sentido para la sociedad. Porque lo que ha ocurrido en la universidad es a la inversa, es que la universidad también se ha puesto a trabajar para ese capitalismo que se ha desarrollado en Canarias en los últimos años. Es decir, aquí hay una cátedra de turismo que está financiada por Asotel, que es la patronal hotelera. Entonces, hacen estudios de turismo y tú crees que alguien va a levantar la mano o la voz un poquito más alta cuando quien te paga es la patronal hotelera. ¿Entiendes? Claro. Entonces, claro, la universidad también tenemos que despertar y ya se están viendo visos por parte del alumnado también y algunos profesores de que no podemos seguir en esa situación. ¿Entiendes? Porque de la misma manera que hacen un estudio para promocionar el destino turístico, nosotros tuvimos que hacer un estudio sobre las Kelly, sobre las camareras de piso, tuvimos que hacer un estudio poniendo nosotros el dinero. No tuvimos cero financiación. Y ese estudio demostró efectivamente las situaciones en que se encontraban las Kellys aquí y cómo se estaban ahorrando un dinero que son millones de euros todos los años, que no pagan a las trabajadoras y que no pagan a la hacienda, ¿no? No pagan a la hacienda porque se están ahorrando en millones y millones. Nosotros hicimos una cuantificación en torno a los 70 millones solamente en Canarias, con las 15.000 Kellys que puede haber en Canarias, pues se estaban ahorrando en torno a 70 millones, 50 que no les pagan a las mujeres y 20 millones que recaudaría por seguridad social y todo esto la administración pública. Entonces, creo que ahí tiene que haber una universidad que tiene que estar al servicio del pueblo. Nosotros lo hemos intentado ahí durante décadas en ese solitario desierto, pero ahora estamos viendo que sí, que todo eso ha valido la pena y tenemos que colaborar a ello, no seguir colaborando. Precisamente una de las conclusiones a las que puede una persona normal llegar si al menos ojea vuestras investigaciones o se preocupa por sus resultados, por todo ese trabajo tan intenso y tan extraordinario que estáis realizando, es que evidencia una serie de situaciones como, por ejemplo, alguna crítica que se os puede realizar en cuanto a que estáis en contra del turismo, cosa que no es cierta, o que evidencia también que esos poderes económicos vinculados con los poderes políticos íntimamente relacionados llevan a políticas retardistas frente a una propuesta decrecentista o de decrecimiento, que puede sonar, que puede tener un concepto peyorativo para el que no lo comprenda. ¿Nos puedes explicar un poco estos conceptos? Sí. Bueno, ya sabemos el más extremo de todo es la negación del cambio climático, el negacionismo del cambio climático, ¿no? Que todos conocemos ya, que lo hemos visto desde la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, donde el presidente anterior negaba
el carácter del cambio climático, es archidemostrado ya, ¿no? Y todo el mundo a lo mejor puede entender ese tema, ¿no? Lo estamos viendo estos días. Aquí ha habido unos destrozos en el litoral por unas mareas que en esta época del año eran rarísimas y han destrozado gran parte del litoral. Estamos viviendo una ola de calor, llevamos ya, desde que empezó la huelga de hambre, curiosamente, estamos en una ola de calor que en abril podía durar 1 o 2 días como mucho, no es infrecuente, pero llevamos ya una semana y no se va a quitar hasta finales de esta semana. Entonces, bueno, eso está claro que, salvo estos locos que son locos que dominan el mundo, ¿no? No se puede negar que el cambio climático está ahí, ¿no? Pero luego están las políticas retardistas que lo que tratan es de hacer un lavado de cara y están hablando todo el día de ese cambio climático, pero no se ponen manos a la obra para frenar ese cambio climático, con lo cual es un lavado, simplemente, ¿no? El greenwashing famoso, la terminó en inglés, pero bueno, un lavado de cara para no aplicar esas políticas retardistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Canarias, el gobierno autónomo declaró en el año 19, declaró la emergencia climática. El año pasado declaró emergencia energética y a principios de año declaró la emergencia hídrica también. O sea, ellos han declarado esa situación y no se ha hecho absolutamente nada. Y muchos nos estamos temiendo que cuando apliquen eso, por ejemplo, el caso del agua, que aquí es escasa, llevamos un año de desierto prácticamente, han caído muy poquita lluvia. Cuando vayan a hacer esas restricciones, ya sabemos quién va a ser pasto de esas restricciones, que serán las personas que viven aquí en las islas, pero seguro que las piscinas y los campos de golf no van a tener ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, esas políticas está claro que no conducen sino a un acrecentamiento del modelo y no van a solucionar el problema, no van a solucionar el problema, sino que lo van a ir acrecentando, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando dentro de nuestro programa, nuestros principios y objetivos, es precisamente que hay que tender al decrecimiento. Es decir, porque en el caso de las islas ya se ha sobrepasado. Eso para empezar. Aquí ya es imposible que nosotros se puedan atender a esas macrourbanizaciones que no atienden a las necesidades que tiene ahora mismo planteados el pueblo de estas islas, ¿no? En ese sentido, el decrecimiento lo que plantea en parte es la moratoria que estamos solicitando, es decir, no podemos seguir haciendo esa posibilidad. No podemos seguir creciendo, hay que pararse, hay que ver la capacidad de carga y ver si podemos hacer un desarrollo acorde con los recursos y las personas que viven aquí, que sea un desarrollo realmente sostenible, ¿no? Pero al mismo tiempo se plantea también algunas áreas de crecimiento. Por ejemplo, nosotros lo estamos planteando, el presidente del gobierno lo sacó ya porque hay una presión social que luego hablaremos de cara a la manifestación del sábado, ¿no? Me imagino, y hay una manifestación, digamos, de la tasa turística, de imponer la tasa turística. Nosotros estamos planteando que, por ejemplo, la tasa turística se aplique para el decrecimiento. Es decir, que si hay urbanizaciones que se necesita indemnizar, esa propia ecotasa o tasa turística se aplique para comprar esas parcelas que están dedicadas al turismo y decir que aquí no cabe nada más, ¿no? Es decir, que hay posibilidades, hay mecanismos que pueden establecer ese decrecimiento no hacia un turismo de más calidad, sino a un turismo que sea sostenible en el tiempo. Entonces, todos esos mecanismos, nosotros ya tenemos un equipo preparado para cuando llamen por teléfono, tenemos un equipo de profesionales, urbanistas, arquitectos, geógrafos, economistas, para ir planteando cómo puede ser ese inicio del decrecimiento. Y lo decimos simplemente para ayudar al propio producto turístico, es decir, si queremos que aquí esto que ahora mismo ocupa la mayor parte de la población de las islas pueda seguir siendo un elemento de mantenimiento del nivel de vida en las islas, pues está claro que hay que tender a ese decrecimiento, ¿no? Aquí hay otras cosas mucho más interesantes para poder seguir en los 2,2 millones de personas que viven aquí, tener un nivel de vida importante, ¿no? Entonces, el decrecimiento es una de las cosas que nosotros hemos puesto en nuestro objetivo para el mantenimiento por ejemplo, de la recuperación de los acuíferos, la producción también agrícola, que no se dependa tanto del exterior, es decir, todo lo que es la huella ecológica y toda la trascendencia que se está teniendo en el territorio. Es decir, nosotros afortunadamente tenemos muchas personas preparadas para poder decir qué mecanismo se puede hacer así, ¿no? Y sobre todo, o sea, aparte de los expertos, hacer que ese sentir del pueblo de las islas
tenga una participación en esas decisiones de futuro de las islas, que es una de las cosas que estamos planteando también, es decir, lo que serían las asambleas ciudadanas, darle un carácter independiente y vinculante de participación a las personas, pero vinculante, que sea vinculante, para saber qué se quiere hacer con el futuro de las islas. Entonces, en esos términos un poco está establecido, como dijéramos, la filosofía del colectivo en el medio plazo, ¿no? Porque ahora lo urgente es precisamente que se pare la huelga de hambre porque las autoridades han llamado para solventar estos problemas inminentes que son estas macrourbanizaciones. Sí, porque además es interesante al leer vuestros documentos de la plataforma Canarias se agota, cómo se pone en evidencia cuál es el interés de las entidades administrativas vinculadas con el poder económico, porque se preocuparon, según indicáis, de ese problema del agua que tenéis en las islas o de la capacidad energética ahora, porque esos recursos que ya son precarios para la población local, resulta que son más necesarios ahora cuando la población se aumenta, según vuestros estudios que os dedicáis sois expertos en ello, se aumenta al recibir a una ingente cantidad de turistas. De esa forma se pone de evidencia cuál es el verdadero interés de esos poderes. Sí, sí, ellos son, es una política y una economía de tierra quemada. Es decir, esto van a ir ya a dar el último espaldarazo a esa política y sabiendo que eso conduce a dejar aquí, en medio del Atlántico, a 2 millones y pico de personas en una situación que vivimos en el COVID. En el COVID se vivió de turismo cero, en la que prácticamente, si no fueran por las ayudas del Estado, que a ver cuándo van a durar, porque eso fue aquellas circunstancias excepcionales, pero otra vez ese gasto ingente que se hizo, tal como va la economía mundial y la economía de la Unión Europea y la de España en particular, va a ser muy difícil que se pueda repetir, pues estamos en una situación de dependencia absoluta y total, ¿no? En el marco de esa crisis climática emergencia climática en la que estamos viviendo, ¿no? Y no se dan cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, en Tenerife ahora mismo se pueden reactivar del orden de 14.000 camas turísticas. O sea, 14.000 camas turísticas que pueden significar calculado, pues puede ser cerca de 1 millón de personas que pueden venir más a la isla de Tenerife, ¿eh? No estamos hablando de Canarias. Y este año, por ejemplo, en el mes de febrero creció el turismo un 17%. Si aplicamos eso a todo el año, quiere decir que si el año pasado vinieron 16 millones de personas a las islas, este año van a venir 19 millones de personas. Y eso van a hacerlo con una emergencia hídrica, con una emergencia habitacional, con una emergencia climática. Entonces, eso es imposible. O sea, vamos al caos, o sea, van al caos totalmente y no les importa absolutamente nada. O sea, están por esa labor, por esa labor. Es decir, ya es la locura de un sistema, evidentemente, que ya no sirve, que ya no tiene funcionamiento. Y ahí el capital financiero, bueno, ya más teóricamente pues lo sabemos, ¿no? Es decir, esto está actuando de la manera más salvaje a nivel mundial porque no conocemos esas caras, ¿no? De lo que están viviendo, solamente estamos viendo que esos capitales están llegando aquí, ¿no? Muy bien, pues finalmente, Víctor, uno de los intereses de esta entrevista es poder difundir a todo el que no lo sepa cuáles son las reivindicaciones y las acciones que estáis acometiendo y que queréis acometer como plataforma vecinal en estos días que ya has especificado tú, has enumerado, como por ejemplo esa suspensión de los proyectos turísticos, una moratoria turística y que sobre todo ese trabajo sea, digamos, coordinado o supervisado por asambleas ciudadanas. Y también explícanos, bueno, como has comentado, una mención a esta manifestación que se prevé para el próximo día 20. Sí, la manifestación propuesta para el sábado está propuesta para las 8 Islas Canarias, donde está habitada en este momento. Ya se unieron al principio, quedaban las islas más pequeñas, digamos, en población y en superficie también. Pero se han unido ya finalmente, es decir, va a ser una manifestación histórica en la medida en que al mismo tiempo en las 8 islas se va a producir una manifestación que van a ser multitudinarias, porque lo sabemos ya, sabemos que va a ser una manifestación histórica, ¿no? Además de eso, en varios lugares de la península y en varios lugares de Europa también se van a desarrollar manifestaciones que serían convocadas por la diáspora canaria en el exterior, ¿no? Estudiantes y trabajadores que están en el exterior y se van a convocar, ya tenemos por lo menos, ahora que recuerde,
Granada, Madrid, Barcelona y Valencia, me parece. Sí, nos ha unido alguna ciudad más, y en Berlín y creo que en Londres también se ha convocado. Es decir, ha sido digamos, una respuesta que nosotros no esperábamos, ¿no? Mediáticamente ha sido interesantísimo. Ahora, esta semana van a estar aquí las cadenas de Europa más importantes, de mayor audiencia. Hoy mismo, bueno, después de terminar la entrevista, ya van a llegar algunas de ellas y tenemos que atenderlas. Y ha sido mediáticamente muy interesante. O sea, no nos sentimos solos, estamos con el ánimo alto precisamente por eso, porque también hemos recibido apoyo también de Europa. Es decir, no, el tema de la turismofobia que tú comentabas antes, desde luego, en Europa no lo sienten así. Muchos turistas cada vez están reclamando más que haya una responsabilidad social y ambiental a los sitios a donde viajan. Y muchos medios de comunicación también se están haciendo eco de eso, ¿no? Es decir, que eso, el tema de la turismofobia quedó desmentido desde el primer momento, porque quisieron atacarnos por ese tema, pero que nosotros no estamos en contra de los turistas. Lo que estamos en contra es de este modelo que se sostiene desde el punto de vista empresarial y político de una manera totalmente anárquica, sin planificación de ningún tipo, y creciendo hasta donde el cuerpo, digamos, el cuerpo de estas islas aguante, ¿no? Entonces, esas manifestaciones van a ser el sábado, pero nosotros, Canarias Agota, nació con la idea de que haya ya una negociación de la que se obtengan resultados. Entonces, nosotros lo que pedimos es, en primer lugar, paralización total de esas dos macrourbanizaciones que estaban paralizadas y que ahora se han reactivado. Para que sepan de qué tipo de calaña de empresarios tenemos aquí, ¿no? En el caso del Hotel de la Tejita se reiniciaron las obras y había una paralización porque el dominio público marítimo terrestre ocupa parte de la parcela. Entonces ellos tienen que reordenar otra vez la licencia de construcción para acomodarla a la reducción de la parcela que tenía. Pues cuando supuestamente le dieron permiso, porque había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para empezar las obras, ¿a dónde fueron a empezar la obra? A la zona de dominio público marítimo terrestre, es decir, donde estaba el área de los médanos, de las dunas de arena, que era precisamente la zona que ahora mismo es nuestra, es decir, es de todos los ciudadanos y ciudadanas y que viven en este estado, ¿no? Entonces fueron precisamente ahí, a golpear ahí, y el resto de la parcela no la han tocado, no la han tocado en absoluto. O sea, para que veamos un poco la altura de miras que tiene este empresariado. Entonces nosotros decidimos esa paralización de esas dos obras como rasgo de voluntad de negociación del gobierno autónomo, para después ya sentarse y comenzar a trabajar en un estudio de capacidad de carga que implique una moratoria turística, es decir, una paralización de que no se cree ninguna plaza turística más, ni de apartamento, ni de hotel, ni de vacacional, que es otro tema importantísimo aquí en las islas, que ustedes ahí también lo conocerán bastante. Aquí ha sido el boom durante estos últimos años, ha sido el boom el vacacional, y que ha ocasionado un problema de vivienda para las personas que viven aquí. O sea, que ningún tipo de plaza turística se paralice, se haga ese estudio de capacidad de carga y de la manera más objetiva para que esa moratoria sea realmente eficaz, ¿no? Porque aquí hubo una moratoria en el 2001 que fue una moratoria que promocionó la patronal. Promocionó la patronal porque estaba en crisis y quería remodelar el sistema turístico y necesitaban dinero. Entonces plantearon el tema de la moratoria como algo social, pero después los beneficiados fueron los de siempre. Entonces, no, una moratoria tiene que ser compartida, y una moratoria compartida quiere decir que participe nuestra población, que participen los técnicos, que participen los científicos, que participen los políticos, evidentemente, nosotros decimos que no, pero que sea una moratoria consensuada y que haya participación de la población local, y de ahí lo de las asambleas la ciudadana, para que eso sean vinculantes y presionemos de esta manera al gobierno para que no nos vendan otra moratoria que entre en fraude nuevamente y que solamente beneficie a los de siempre, ¿no? Entonces, por eso queremos que esos tres elementos, paralización, moratoria y asamblea ciudadana, sean un hecho en el corto plazo ahora mismo del desarrollo de las islas. Estupendo, pues te agradecemos muchísimo, Víctor Onésimo Martín, portavoz de Canarias Se Agota y profesor de la Universidad de La Laguna, tu amabilidad y tu tiempo para explicarnos todo esto y difundir un tema que nos afecta a todos. Es importantísimo. Transmitiros un saludo a todos los vecinos y miembros de la agrupación. Os deseamos el éxito, por supuesto, porque vuestra lucha es la lucha de todos, y que este señor presidente de la comunidad se digne pronto a recibiros para que se ponga fin a esa huelga de hambre de estos compañeros y compañeras.
y vuestra lucha es nuestra lucha, estamos a vuestra disposición y te agradecemos muchísimo tu tiempo, Víctor, y tu participación. Gracias a ustedes, la verdad los medios y los medios amigos, sobre todo, que hemos profundizado más en todo este tipo de situaciones, son fundamentales porque tenemos que llegar también a esa población que todavía no está despierta, pero que cada vez ya va viendo qué es lo que está ocurriendo en el Estado. Y lo agradecemos enormemente que nos den un poco de voz aquí y transmitiré los ánimos de ustedes a las compañeras de Carne de Sabota y en particular a los huelguistas que son los que están poniendo los cuerpos ahora mismo para que esta barbarie pues termine, ¿no? O por lo menos empiece a coger otro camino diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, y un abrazo. Un abrazo a ustedes también.